Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Rosero Palacios y el día de hoy les voy a enseñar cómo calcular los datos de una onda seno y verificar esos resultados en el simulador multisim. Bueno, aquí vamos a calcular los valores de una onda de 18 voltios efectivos o 18 voltios RMS, como también se conocen, a 60 Hz. Entonces lo primero es el voltaje pico, se calcula con una ecuación que ya está establecida, que es voltaje RMS sobre 0,707. Como ya nos dan el voltaje RMS, lo único que hacemos es poner ese valor ahí. Entonces 18 voltios RMS sobre 0,707. Esta operación en la calculadora nos da 25,45 voltios pico. El voltaje pico que nos da es tanto positivo como el negativo, que es el semiciclo positivo de la onda y el semiciclo negativo de la onda. ¿Cómo calculamos el voltaje pico pico? Sencillamente es 2 veces el voltaje pico, que ya lo hemos obtenido aquí, entonces sería 2 veces 25,45. Y eso nos da nuestro voltaje pico, que es 50,91. ¿Cómo calculamos el periodo? El periodo es sencillamente la inversa de la frecuencia, entonces es 1 sobre frecuencia y eso nos da segundos. Entonces el periodo va a ser 1 sobre los 60 Hz, que ya hemos dicho desde el principio. Eso nos da 0,0166 segundos, pero eso lo podemos simplificar con los prefijos, sería 16,6 milisegundos. Aquí estamos calculando el T más o el tiempo más, el tiempo menos, que también se conoce, que es lo que se demora el ciclo positivo en hacerse completamente y el ciclo negativo. Eso es igual que el voltaje pico, es el mismo valor para el T más y para el T menos. Entonces sencillamente es el periodo sobre 2. Entonces el periodo anteriormente nos había dado 16,6 milisegundos sobre 2, eso nos da 8,3 milisegundos. Ahora vamos a calcular los valores de una onda de 5 voltios pico pico a 150 Hz. Entonces sabemos que voltaje pico pico es igual a 2 veces el voltaje pico. Pero ya tenemos el voltaje pico pico. Necesitamos el voltaje pico, entonces lo que hacemos es despejarlo. Entonces lo que está multiplicando pasa a dividir, así como hicimos aquí. Y ahí ya solo reemplazar los valores del voltaje pico pico, que son nuestros 5 voltios, sobre 2. Eso nos da 2,5 voltios pico. Y teniendo el voltaje pico ya podemos calcular el voltaje RMS. ¿Por qué? Porque la ecuación dice que voltaje pico es igual a voltaje RMS sobre 0,707. El voltaje pico ya lo tenemos, el que queremos hallar es este. Entonces lo que está dividiendo pasa acá a multiplicar como lo hicimos aquí. Y este producto ya nos daría nuestro voltaje RMS. Entonces 2,5, que fue el voltaje que nos dio, por 0,707, eso nos da 1,7675, que es nuestro voltaje RMS. El periodo, así como en el ejemplo anterior, se calcula con la inversa de la frecuencia, que nos dan segundos. La frecuencia vimos que eran 150 Hz, entonces es 1 sobre 150 Hz. Con los prefijos que vimos en el anterior ejemplo, los usamos aquí también, nos da 6,66 milisegundos. Y nuestro T más y T menos, así como el ejemplo anterior, que es lo que se demora un semiciclo positivo y el semiciclo negativo por aparte, que deben valer lo mismo, sería el periodo sobre 2. Entonces 6,66 milisegundos sobre 2, eso nos da 3,33 milisegundos. Bueno, aquí vamos a calcular los valores para una onda seno de 10 voltios pico a 60 Hz. Entonces, calculando el voltaje RMS, nos da nuestro voltaje pico, así como en el ejemplo anterior. Entonces, voltaje pico es igual a voltaje RMS sobre 0,707. Este que está viendo pasa a multiplicar para despejar el RMS. Entonces, voltaje pico por 0,707, eso es igual a nuestro voltaje RMS. Entonces, lo que hacemos es reemplazar nuestros 10 voltios pico por la constante 0,707. Y eso nos da un voltaje RMS de 7,07 voltios RMS. El voltaje pico pico. Bueno, pues ya teniendo nuestro voltaje pico es mucho más sencillo, porque sencillamente es 2 por el voltaje pico, que ya no lo dan. 2 por 10 son 20 voltios pico pico. Y el voltaje pico positivo es igual al voltaje pico negativo. Eso está ya establecido. Entonces vamos a calcular nuestro periodo como lo hemos venido haciendo. Esta onda es de 60 Hz. Entonces es 1 sobre 60 Hz. Eso nos da
16,6 milisegundos. Para calcular el T más y el T menos, como ya vimos, es el periodo sobre 2. Entonces 16,6 milisegundos dividido 2, eso nos da 8,3 milisegundos. Bueno, ya con nuestros voltajes establecidos, vamos a montar los circuitos en multisim. Entonces cogemos nuestros generadores, le acoplamos los voltajes RMS, que esto solamente lo lee en voltios RMS, los ponemos los que calculamos y ponemos la frecuencia que nos da el enunciado. Entonces lo que se hace es darle play y vamos a mirar primero nuestro primer problema, que eran 18 voltios RMS. Entonces damos doble clic, aquí se nos abre nuestro osciloscopio, lo prendemos, le damos aquí en single, si no llega a aparecer la señal directamente, aquí ya nos aparece, y aquí hay una opción que dice mesh, le damos ahí y aquí ya nos sale los valores que queremos ver. Nos puede salir la frecuencia, aquí ya la hemos puesto 60 Hz, debería decir 60 Hz. Efectivamente dice nuestro 60 Hz. Aquí podemos dar aquí en este botón y nos dice el voltaje pico positivo o el voltaje pico negativo. Nos dice el tiempo más, el tiempo menos. Nos dice el periodo, el voltaje pico pico. Y aquí podemos corroborar que nuestros resultados teóricos son muy similares a los que salen en el simulador. Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente. Aquí ponemos mesh y aquí podemos ver nuestra frecuencia, nuestro periodo, voltaje pico pico, el voltaje pico positivo, el voltaje pico negativo, el tiempo más y el tiempo menos, que es efectivamente lo que ya hemos calculado. Hay algunos valores que obviamente no son iguales porque la teoría es muy diferente a la realidad y el simulador trata de hacerlo lo más real posible. Entonces van a haber datos muy cerquita, pero no iguales. Entonces aquí volvemos otra vez mesh y aquí volvemos a verificar nuestros valores, frecuencia, periodo, pico pico, el pico negativo, el pico positivo, el tiempo menos, el tiempo más. Y así de sencillo es utilizar nuestro simulador.